Ustedes saben que en las últimas semanas, de hecho el programa de la semana pasada fue dedicado a eso, venía avanzando una causa que involucraba o que donde un juez federal investigaba a la Presidenta de la Nación o a las empresas de la Presidenta de la Nación por distintas irregularidades y que después eso fue llevando al juez federal a pedir las declaraciones juradas de la Presidenta de la Nación, de su hijo, de Lázaro Báez, una especie de socio, testaferro, contratista, amigo o alguna de esas cuatro cosas juntas de la familia presidencial, del hijo de Lázaro Báez y de alguien que es socio de la familia presidencial, el Bocha San Felipe, creo que San Felice, en la empresa inmobiliaria que siempre tuvieron los Kirchner en Santa Cruz. En medio de eso, el gobierno hace varias denuncias, la última de las cuales tiene que ver con la difusión de una parte de una lista que se obtuvo en Europa y que ya generó escándalos en muchos países europeos, donde aparecen muchos argentinos, algunos de ellos en general muy poderosos, con cuentas en Suiza. Antes de entrar a ese tema, déjeme contarle qué me generó a mí todo este episodio y cómo quizás sea necesario hacer un esfuerzo muy grande en estos casos para separar la paja del trigo. A ver, este gobierno, entre las características que ha tenido, es que muchas veces ante distintos desafíos que le plantea la realidad, apeló, como por lo menos yo, por ahí es opinable, pero como yo no recuerdo, al carpetazo para frenar esos desafíos. ¿Qué significa el carpetazo? Significa presentar públicamente denuncias en general contra personas o inocentes o denuncias que no se pudieron probar en la justicia ni ante nadie. Por ejemplo, ante desafíos electorales, el gobierno ensució de una manera realmente muy infame la figura de Enrique Olivera en su momento y después acusó de narcotráfico, de tráfico de efedrina a Francisco de Narváez. Cuando estaba terminando la campaña, difundiendo, pero con mucha energía, causas que quedaron en la nada o por las cuales se pidió perdón después o que fueron directamente un papelón. En el caso de la efedrina, encima con el agravante de que por el tráfico de efedrina aparecen hoy procesados por la Justicia Federal altos funcionarios del gobierno que manejaban la Secretaría de Lucha contra la Droga y el Narcotráfico y no el candidato de entonces opositor de Narváez. Cuando hubo rebeliones populares por la manera en que se viajaba en los trenes, el gobierno acusó de incendiario a Solanas, a militantes del Partido Obrero, que detuvo y que después tuvieron que largar, y también detuvo de manera irregular luego de una operación muy prolijamente armada, con conferencias de prensa previas y justificaciones posteriores, detuvo irregularmente a un dirigente gremial del Pollo Obrero. Cuando fue el asesinato de Mariano Ferreira, hubo una concatenación de dirigentes oficialistas, desde Eve Donafini hasta Juan Cabandier, hasta el programa 678, que inmediatamente dijo el culpable fue Duhalde. Cuando tuvo desafíos con los medios de comunicación, hicieron campañas que son tremendas, desde marchas con cara de periodistas, hasta juicios públicos, hasta la manipulación de temas muy sentidos como un caso de supuesta apropiación de niños durante la dictadura militar. Cuando se produjo la devaluación, en ese caso el escrache, fue contra Shell y contra los supermercadistas, con los cuales inmediatamente después se sentaban en la mesa a negociar programas para bajar la inflación o les concedían sucesivos aumentos de la nafta que antes recriminaban. Y en este caso, en esta semana, cuando aparece involucrada la fortuna presidencial en una investigación judicial, empieza una escalada en la cual la primera denuncia son contra el juez Bonadío, algunas de ellas denuncias que merecían, por lo menos en su momento, fuera de este contexto, un escrutinio riguroso por parte del Consejo de la Magistratura, sin ninguna duda. Luego hacen una denuncia ya directamente absurda y acusan a Margarita Stolbizer de enriquecimiento ilícito. Y finalmente aparece Ricardo Echegaray, el titular de la AFIP, haciendo la denuncia sobre las cuentas de grandes empresarios en Suiza. Dado que se produce como parte de esta seguidilla, o de lo que yo veo como una seguidilla, o una de conducta habitual, lo primero que a mí me surge es decir, bueno, es otra vez tratando de embarrar y decir, estamos todos sucios para tratar de disimular o cambiar el eje de lo que tiene ya una importancia enorme, que es la investigación, otra investigación que roza un tema inexplicable, imposible de justificar, por lo menos hasta ahora, que es la magnitud de la fortuna de la familia presidencial. Encima, Ricardo Echegaray lo hace en el momento exacto que le conviene al gobierno, porque había otra investigación en ciernes y entonces eso embarra la cancha. Lo hace de una manera rara, porque por un lado va contra un banco, pero por otro lado sus voceros difunden una carpeta con las listas de los supuestos involucrados,
pero la lista no es completa, sino son de algunos, y entre esos algunos se destacan algunos de los clásicos enemigos del gobierno. El Grupo Clarín, un dirigente muy conocido vinculado al sector agropecuario como es Groboco Patel, un dirigente opositor como es Alfonso Pratgay, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, dado todo este panorama, por lo menos a mí, en mi opinión, lo primero que me genera es esta historia de otro carpetazo más. Sin embargo, en este caso, el de las cuentas suizas, también me genera una segunda cuestión, que es una de las grandes preguntas sobre, uno de los grandes problemas estructurales que tiene la Argentina, que es la fuga de capitales. Y cómo gente de mucho poder económico, durante toda la historia de Argentina, y uno ve las cifras, y si bien hay fuga de capitales en todo el mundo, y lo que demuestra esto es que esta historia de las listas, que se la roba, la lista de los depositantes en Suiza, es un ex empleado del HSBC en Suiza, que se llama Falciani, y este tema ha generado escándalos enormes en Italia, en España, en Alemania, en Estados Unidos. Hay gente involucrada como Emilio Botín, que el fallecido dueño del Banco Santander, que tuvo que poner $200 millones. Está la joyería Bulgari. Es un tema de dimensiones internacionales, y eso demuestra que no es solo de Argentina. La magnitud de la fuga de capitales histórica, con actores muy importantes, bancos, empresas, etcétera, es un tema pero central en la historia económica argentina. Con lo cual, mi sensación es doble. Por un lado, es un clásico carpetazo para salir de un problema, es como cómo escondemos un elefante entre cientos de elefantes, pero por otro lado, refleja o reflejaría un problema muy, muy serio. De ese problema serio va a hablar Sloto en este momento. Refleja, sin duda alguna, uno de los problemas medulares de la macroeconomía argentina en la historia, porque impacta en la disponibilidad de divisas, y todos sabemos en Argentina lo clave que eso es para el normal funcionamiento de la vida cotidiana, pero además impacta en otra variable clave que es la fiscal. La lista, sin duda cierta, porque listas similares a estas con el mismo origen han sido divulgadas, como decía recién Ernesto, en muchos países del mundo. La lista existe, no son 4.000 cuentas como se está reiterando, son 4.040 personas involucradas, entre las que hay dueños titulares de esas cuentas. Algunas cuentas tienen más de un titular, hay apoderados, hay directivos, hay contadores. Las cuentas son aproximadamente 400. De todas maneras, más allá del caso, importantísimo en sí, sirve como botón de muestra para exponer en toda su magnitud la dimensión de la fuga de capitales y su impacto. Déjame decir una sola precisión. Como el gobierno va directamente contra el HSBC, y habla de Gabriel Martino se llama, ¿no? El CEO del HSBC Argentina en este momento, al mismo tiempo se difunde extraoficialmente en los medios oficialistas una lista de 40, 45 involucrados. De esa lista el gobierno no da precisiones porque no se hace cargo de haberla difundido, aunque es muy, muy evidente encontrar la huella de dónde salió eso. Y entonces es muy difícil de precisar cuántas de esas cuentas están declaradas. Bueno, de hecho, algunas empresas como Cablevisión dijeron que es plata declarada, y cuántas de ellas son fuga de capitales. Se infiere, por lo que dice Echegaray, que es un porcentaje ínfimo del total de las cuentas el que está declarado, ¿no? Bueno, ahora vamos a dar datos como para después hacer inferencias sobre qué porcentaje de las cuentas que se obtuvieron de una sucursal de un banco en Suiza es dinero declarado o no. En primer lugar, para tener dimensión, en esas cuentas, en una sucursal de un banco, había 3.000 millones de dólares. Digo había porque esta es una lista con información de 2006-2007. Por supuesto, apenas se conoció que este individuo, Hervé Falciani, sustrajo la información, ese dinero se movió, alguno se declaró posteriormente. Ahí había 3.000 millones. ¿Cuánto es 3.000 millones? Este botón demuestra cuánto representa de la problemática global de fuga de capitales. Hay dos datos posibles. Uno, el que surge de fuentes oficiales. Los balances de cambiar, los balances del Banco Central, informan cuánto dinero hay fuera del sistema, que puede estar depositado en Suiza, en las Islas Caimanes o en cajas de seguridad no declaradas. Fuga de capitales no necesariamente es dinero en el exterior, es dinero que está fuera del sistema. El número oficial son 200.000 millones de dólares. Estimaciones alternativas elevan el monto de
los dólares que están fuera del sistema al doble, a 400.000. Ahí estás viendo en pantalla. Con lo cual, este botón de muestra es, para redondear, apenas el 1% del problema. Para tener alguna equivalencia, algún parámetro, 200.000 millones de dólares, por tomar la cifra más conservadora, la más baja, equivale a 7 veces las reservas del Banco Central. Imaginen ustedes la holgura que habría en términos de cuentas externas con reservas 7 veces superiores. Equivale a 4 veces la deuda externa en moneda extranjera, valga la redundancia, con acreedores privados. 4 veces la deuda. Y con la mitad de lo que hay fugado se podría aumentar la inversión total de la economía en un 20% durante 5 años. Con una cuarta parte se podía financiar toda la inversión de YPF, vaca muerta incluida. O sea, es una cifra monumental. Entonces acá se abre la pregunta, un poco la duda que hay. ¿Cuánto es dinero de esas cuentas y del total? ¿Cuánto de ese dinero está fugado? ¿Es blanco? ¿Cuánto dinero es negro del que está afuera? Bueno, acá tenemos datos oficiales muy concretos para no inferir, para estar absolutamente seguro que el grueso debería estar muy por fuera del promedio, lo que hay en esas listas, en esa sucursal, muy por fuera del promedio para que haya una gran cantidad de dinero en blanco. Porque presten atención. De acuerdo a las declaraciones de bienes personales, donde los individuos tienen que declarar sus bienes en el país y en el exterior, solo 22.722 personas declaran poseer bienes en el exterior por el equivalente a 17.500 millones de dólares. Es decir, que lo declarado a la AFIP es menos del 10% de la cifra de fuga más conservadora. Entonces, si del total hay menos del 10% declarado, y sería muy raro que en una sucursal de un banco haya la mitad de dinero declarado, ¿no? Estaría muy por encima, puede ser, pero sería extraño. Más detalle. Estos son datos oficiales de las declaraciones de bienes personales. Solo hay declarados 4.771 inmuebles. Piensen ustedes en Punta del Este. Solo en Punta del Este debe haber más inmuebles de argentinos que lo que declaran tener en todas partes del mundo. Y hay argentinos dueños de inmuebles en Punta del Este, en Montevideo, en Miami, en varias otras ciudades. ¿Qué pasa qué declaran en cuanto a dinero en efectivo? Solo hay declarados 12.786 depósitos. Hay 12.786 casos de personas que dicen: yo tengo determinado banco dinero en efectivo depositado. ¿Por cuánto? Por 4.000 millones de dólares. Según Echegaray, solo en una sucursal de un banco hay 3.000. ¿Qué pasa con títulos y acciones? Porque también dinero invertido, mucho dinero, mucho más que en efectivo, fíjense. Solo hay 6.995 declaraciones que reconocen que declaran como corresponde tener dinero invertido en el exterior en títulos y acciones. ¿Por cuánto? Por 9.500 millones de dólares. 9.500 millones en títulos más 4.000 en efectivo son 13.500 y el resto está en inmuebles y otros bienes. Esto me parece que con estos datos no hay ninguna duda de que el grueso, el 90% del dinero que está afuera no está declarado, e insisto, sería muy raro, estaría muy por fuera del promedio que en esa sucursal la mayoría del dinero esté declarado. Decía al principio que la fuga de capitales tiene fuerte impacto en la disponibilidad de dólares en una economía, por razones elementales, pero además tiene fuerte impacto fiscal. Echegaray el otro día en la conferencia de prensa la finaliza con una cuenta de almacenero donde estima cuál es el dinero adeudado por los 3.000 millones no declarados, si todos no estuvieran declarados, que había en esa sucursal del HSBC. Él dijo, solo haciendo el cruce de datos, de las aproximadamente 400 cuentas, hay 39 individuos que dijeron tener dinero en esa sucursal, en ese banco en Suiza. Y decía, hizo una cuenta de almacenero estimando cuál es la deuda fiscal, sumando
lo que deberían haber pagado por bienes personales, más ganancias, más IVA, más multas, más intereses. Y llegó a la friolera de 69.000 millones de pesos de deuda solamente por lo no pagado de esos 3.000 millones en una sucursal de un banco. Para que tengan también un punto de comparación, 69.000 millones de pesos es más de la mitad de un mes total de la recaudación de la AFIP. Y uno puede hacer una regla de 3. Si de 3.000 millones no declarados surge una deuda fiscal de 69.000 millones de pesos, de 100 veces más se llega a una cifra astronómica. Esto va a dar lugar, porque el gobierno así lo impulsó, a una comisión investigadora. Y Argentina tiene, el caso evoca claramente una experiencia de fines del siglo pasado, principios de este siglo, que fue la investigación sobre las famosas cajas del Senado con los datos del Senado norteamericano, que obtuvo información sobre cuentas de argentinos en la sucursal del Citibank a través de lo que eran los bancos del banquero Raúl Juan Pedro Moneta, el Banco República y el Banco Mendoza. Solo en esas dos oportunidades en la historia reciente hubo información dura y muy concreta como para hacer una investigación, llevar adelante una investigación seria, redituable desde el punto de vista de la información y judicialmente. Aquella primera dio lugar a una comisión investigadora, impulsada con mucho mérito en un principio por un contador ya fallecido llamado Luis Balaguer y por Elisa Carrió, que fue y batalló y consiguió que el Senado de los Estados Unidos entregara la información a la comisión investigadora que se formó aquí, integrada, hay que recordar, por Cristina y por Daniel Scioli, entre otros. Y esa investigación llegó prácticamente a nada. ¿Por qué? Fundamentalmente por apresuramiento, torpeza y responsabilidad principal de la propia Elisa Carrió, que había comenzado batallando para conseguir la información y después, por ese atolondramiento ya clásico en la diputada, esa investigación quedó en la nada. Es de esperar que esta vez hagan un trabajo serio, responsable, que no apresurado, como para que la investigación sirva más allá de lo que pueda resolver la justicia donde fueron enviados. El arranque fue raro, ¿no? La difusión por izquierda, nota, etcétera. Sin duda. Vamos a un corte y empezamos a discutir estos dos temas. La fuga de capitales por parte de sectores de poder económico, algunos, dicho sea de paso, que estuvieron vinculados al gobierno, y, por otro lado, la investigación sobre la fortuna presidencial. Un corte y seguimos.